de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. De los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os anunciase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, que es la palabra. ¡Wow! Muchos versículos, ¿verdad que sí? Mucha lectura. Entonces, hermano, 16 temas en sus versículos. Y el primer tema vamos a verlo en el versículo 13. Es el primer tema. Si alguien supone el versículo 13 completo, quiere decir que el versículo 13 es un tema, hermanos, para enseñar, ¿ok? Versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, de lo que dice la palabra. Entonces, veamos la historia, hermanos. La semana pasada hablamos que los discípulos, Pablo, Bernabé y Marcos, estos tres discípulos venían, dice, evangelizando, ¿verdad que sí? Es la palabra que venían haciendo milagros, señales y prodigios, y Dios estaba con ellos. La enseñanza pasada hablamos que los apóstoles llegaron y predicaron a los judíos. Los apóstoles llegaron y en Chipre, allá en Pafos, en las ciudades, hablamos que bajaban predicando el evangelio. Dice la palabra que de llegar ahí a las ciudades en Chipre, la isla, en Pafos, de Pafos, dice que descendieron a Perge, otra ciudad, ahí. Y cuando llegaron a Perge, dice la palabra que Juan Marcos, uno de los apóstoles, se apartó del compañerismo con Pablo y Bernabé. Dos cosas tenemos aquí, hermano. Dos cosas vamos a poner importantes en este versículo. ¿Cuál? La primera cosa, hermano, ¿qué venía haciendo Pablo y Bernabé junto con Marcos? ¿Qué venían haciendo ellos? Predicando el evangelio. ¿Quién nos envió? Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, mire, hermano, en la Antioquía, en la iglesia, se recordaba la enseñanza, dice: apartarme a quién, a Bernabé y a Saulo. ¿Para que sí? Nunca dijo: apártame a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos para la obra a la cual les he llamado. Si vamos a la enseñanza, dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Es la palabra que la iglesia los impulsó para que fueran a evangelizar. Entonces aquí menciona que venía Marcos de acompañante. Entonces aquí vienen bajando a Chipre, a Salamina, vienen a Pafos, y luego llegan aquí a Perge. Y en Perge, hermano, Juan Marcos se aparta del compañerismo de Pablo y Bernabé. Dos cosas. La primera, hermano, ¿cuál? Primera cosa, Marcos, me imagino que sintió o estuvo con la carga, dijo: van a viajar muchas ciudades, vamos a enfrentar nuevamente oposición, posiblemente nos van a estar echando fuera de las ciudades como nos avientan aquí, posiblemente van a pasar muchas cosas en nuestra vida. O sea, no sé qué vino a la mente de Marcos, que se apartó de viajar, ¿con quién? Con Bernabé y Saulo. No sé por qué razón lo hizo, pero al apartarse Juan Marcos de ir con Pablo y Bernabé, más adelante vemos
que hubo un conflicto en el segundo viaje misionero. ¿Cuál? En el segundo viaje, más adelante lo vamos a ver, vienen Pablo, Bernabé a Antioquía, y están un tiempo en Antioquía, y salen para el segundo viaje, iban a salir, y Bernabé le dijo a Pablo, vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo dijo, no, a Marcos no. Dijo, ¿por qué? Porque Marcos se apartó de nosotros la vez pasada, el primer viaje. Marcos nos dejó en Pérez, ¿te acuerdas? Y dice Bernabé, vamos a llevarlo. Dice Pablo, no nos llevamos. ¿Por qué? Porque si no nos llevamos, nos va a volver a abandonar nuevamente en el viaje. Pablo decía que no lo llevaran, Bernabé que sí lo llevaran. Se armó entre ellos, ¿qué? Un desacuerdo ahí, hermanos, un desacuerdo. Caín enfocó bien el desacuerdo en el segundo viaje. ¿Cuál? Caín dijo, si recuerda la exposición del grupo número 2, Caín dijo que aunque la separación de Marcos causó un problema y causó que Bernabé y Saulo se apartaran, en lugar de ser un viaje solo, dijo Caín en la exposición, cuando expuso el tema aquí, dijo que en lugar de ser un solo viaje, Bernabé y Saulo, surgieron dos grupos, en medio de un grupo. Se fue por un lado Bernabé y Juan Marcos, y por el otro lado Pablo y Silas. Quiere decir que fueron dos grupos de viaje. Bueno, buen enfoque en el segundo viaje. Pero vemos, hermano, que al apartarse Marcos del primer viaje en Perge, causa un desacuerdo y conflicto en ellos, en Pablo y Bernabé. Y, hermano, la cosa principal que vemos que pasó con Juan Marcos, que se perdió la bendición. ¿Cuál? De ir al viaje, hermano, con Pablo y Bernabé, completo el primer viaje. Se la perdió, ¿verdad que sí? Se apartó en Perge, no llegó a Antioquía de Pisidia, no llegó a las demás ciudades donde Dios hizo más cosas más adelante. Juan Marcos se perdió la bendición. Entonces, dos cosas importantes. La primera, hermano, no sé por qué Juan Marcos se apartó, no dice la palabra por qué lo hizo, pero lo que vemos que perdió la bendición de ir con Bernabé y Pablo en el primer viaje completo, en las ciudades que iban más adelante. Perdió la bendición de Dios. Muchas veces, hermanos, viene desánimo a la vida del creyente, muchas veces viene cansancio a la vida del creyente, muchas veces viene, hermano, temor a la vida del creyente, muchas veces viene, hermano, problemas, yo creo, pero eso no debe de ser razón por la cual uno se aparte de la bendición de Dios. En este caso, hermano, Juan Marcos, Bernabé y Saulo estaban viajando, hermano, desde Antioquía salieron ahí a Chipre, salieron por las ciudades hasta Pafos, y de ahí bendición en la vida de ellos. Dios hizo milagros, señales y prodigios. ¿Se recuerda la historia, hermanos? Entonces, Juan Marcos se perdió la bendición de experimentar la mano de Dios a través de la vida de él, junto con los apóstoles. Porque nos damos cuenta que en todo el viaje no se menciona Juan Marcos más que en el segundo viaje, cuando van a empezar. Pues después de ahí no aparece el nombre de Juan Marcos. Pero si Juan Marcos hubiera estado con los apóstoles, con Bernabé y Pablo, estoy seguro que si hubiera nombrado más adelante, Lucas hubiera escrito, hubiera dicho, allá en Iconio, Juan Marcos, Bernabé y Pablo. Allá en las siguientes ciudades andaban los apóstoles, Marcos, Pablo, Bernabé, pero no experimentó Juan Marcos la bendición a ese nivel. ¿Por qué? Porque se apartó del grupo de Bernabé y Saulo. Muchas veces, hermano, cuando uno se aparta del compañerismo con los hombres de Dios, cuando uno se aparta del compañerismo con la iglesia, cuando uno se aparta del compañerismo con una comunión con el Padre, perdemos la bendición. ¿Cuál? De experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a nuestro alrededor, hermanos. A lo mejor un hermano en una reunión nos dice, Dios me bendijo, hermanos, estoy contento, Dios me sanó. Y uno dice, wow, qué hermoso. A lo mejor recibe uno una sanidad, un milagro, no sé, y uno puede experimentar con gozo lo que Dios está haciendo. Cuando uno se aparta, hermano, de la comunión con los santos, del compañerismo con los hermanos, de la comunión con el Padre, hermano, yo creo que pierde la bendición, así como Juan Marcos. Entonces, el tema número 1 aquí, en el primer versículo, el versículo 13, es Marcos se apartó, Bernabé y Pablo siguieron el viaje primero, y él fue el que perdió la bendición. ¿Okay? Marque el tema número 2, que es el siguiente versículo, versículo 14.
Si alguien marcó el tema número 2 aquí, versículo 14, hizo muy bien. O hay otro tema también que tenemos aquí. Verso 14 dice, ellos, ¿de quién habla ellos? De Pablo. Okay. Ellos, Pablo y Bernabé, porque Marcos fue ido, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, lo que dice la palabra ahí. Otro tema aquí, hermanos. ¿Cuál? Dice que los apóstoles, viendo que Marcos se apartaba, ellos decidieron ir de Perge a la ciudad siguiente, a Antioquía de Pisidia. No hubo desánimo en ellos. No dijeron ellos, vámonos con Marcos de regreso para Jerusalén. ¿Para qué estamos aquí en las siguientes ciudades? Vamos a regresarnos. No dijeron ellos eso. Dice que ellos dejaron que Marcos se regresara de Perge para atrás, Jerusalén. Pero Bernabé y Saulo descendieron a la siguiente ciudad, que es Antioquía de Pisidia. En esa ciudad, ¿qué hicieron los apóstoles, hermanos? Tema importante. Dice que llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, hermano. Quiere decir que recordamos nuevamente las enseñanzas de Pablo. ¿Cuál? ¿Por qué entraba Pablo en la sinagoga? Alguien dígame. Ya lo vimos muchas veces, hermanos. ¿Por qué entraba Pablo en las sinagogas? Porque había muchas personas, judíos, religiosos. Bueno, punto importante, sí. Había muchas personas y había judíos, religiosos, sí. Entonces, recuerde, hermano, ¿ok? Es válido el punto de Albert, es válido. Recuerde, otra vez, sinagoga. Recuerden, hermano. ¿Recuerdan la sinagoga? Otra vez. Voy a hacer la pregunta para que lo memoricen, porque no muchos contestaron. Nomás Albert fue el que levantó. Sinagoga era donde se leía ¿cómo se llama? La ley. Muy bien. Templo, ¿ok? Sinagoga. Ok, entonces en el templo, ya saben, ¿era para qué? El templo era especialmente para qué? Dígame. Sacrificio. Sacrificio, muy bien. ¿Qué más? Adoración, perfecto. ¿Qué más? El templo era para sacrificio, adoración. El templo era para qué más? Oración. Ceremonias. ¿Recuerdan? Templo. Sinagoga era, ¿recuerdan que les dije? Era como la escuela, era para aprender la ley. Bueno, les dije. Entonces, primero, el templo era el lugar de reunión para el pueblo judío. Recuerden, cuando hubo la dispersión del pueblo judío, hermano, que muchos fueron llevados en cautividad, fue disperso el pueblo en muchos lugares, los judíos no podían ir al templo. Entonces, hermano, comenzaron a surgir las sinagogas, el lugar de reunión. Pero cuando el templo fue destruido, recuerda, 70 años después de Cristo, ya la sinagoga fue un lugar que fue usado mucho más, ahora más, no exactamente como el templo, pero se reunían más en sinagogas. Y aquí en la ciudad pasada, hermano, que leímos en el capítulo 3 al principio, dice que había sinagogas. Lea conmigo, capítulo 13, vaya conmigo. Dice ahí, vamos al capítulo 13, verso 4. Entonces ellos, o sea, los apóstoles, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Verso 5. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, ¿dónde? En las plural, sinagogas, varias, ¿ok? Entonces, llegaba aquí, hermano, conmigo, el verso 14, perdón. Verso 14 del capítulo 13. Dice, ellos, los apóstoles, Bernabé y Pablo, pasando de Perge, que llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Nuevamente, Pablo cada vez que viene a la sinagoga era porque en la sinagoga había líderes religiosos, hermano, había judíos, y en este tiempo especial dice la palabra que era un día ¿qué? Un día de reposo.
Quiere decir que el día de reposo, hermano, era muy venerado en ese tiempo. El día de reposo nadie tenía que trabajar. Los judíos nadie hacía nada, ni movía un dedo. ¿Por qué? Porque era la ley. Fue la ley dada a Moisés, recuerda. Dios le dijo a Moisés que iban a apartar el día de reposo. Entonces aquí viene Pablo y Bernabé, entran a la ciudad de Pisidia y era un día de reposo donde nadie tenía que hacer nada. Y obviamente estaban las multitudes, ¿dónde? En la sinagoga, reunidos ahí. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que ellos se hacen en el día de reposo, toda la tradición que hacían.